Rusia suspende bombeo de gas a Alemania por el Nord Stream 1. Rusia suspende por 3 días el bombeo de gas a Alemania por el gasoducto Nord Stream en medio de la escasez de energía en Europa. La compañía estatal de gas ruso Gazprom ha suspendido este miércoles hasta el 3 de septiembre el suministro de gas a Alemania por Nord Stream 1 para realizar labores de mantenimiento del único equipo de bombeo en funcionamiento de la infraestructura. Según la información proporcionado en el portal de Nord Stream, oleoducto tendido por el fondo del mar Báltico, el cese del bombeo se produjo a las 4 horas de Moscú, capital rusa. La empresa, controlada por el Kremlin, ya ha reducido los flujos a través de Nord Stream 1, el mayor gasoducto que transporta el gas ruso a Alemania, al 20% de su capacidad, debido a lo que describe como equipos defectuosos. La parada se produce después de una interrupción por mantenimiento de 10 días en julio y ha suscitado el temor de que Rusia no reanude el suministro de gas tras el cierre. En efecto, desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania el 24 de febrero pasado, los países europeos han empezado a imponer rondas de sanciones a Moscú con el fin de presionar al gigante euroasiático y decidieron independizarse del gas y petróleo rusos. Una decisión hasta el momento con efecto falso, ya que Moscú y su gigante de gas estatal Gazprom, que suministran más del 40% de las necesidades de gas a Europa, iniciaron a cortar el flujo de gas desde junio, lo que ha costado muy caro a los europeos. En el mismo contexto, Gazprom de Rusia anunció el martes que detendrá suministro de gas a compañía energética francesa Engie, debido al impago de las entregas de julio. Hungría aumenta drásticamente las compras de gas ruso a Gazprom. Hungría firma un acuerdo con la empresa estatal rusa Gazprom para recibir un máximo de hasta 5,8 millones de metros cúbicos adicionales al día de gas natural. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, informó el miércoles sobre la firma de un contrato con Gazprom, donde se establece que, a partir del 1 de septiembre, Hungría recibirá una entrega adicional, como máximo de 5,8 millones de metros cúbicos de gas al día, a través del gasoducto Turkstream, que atraviesa Turquía y Serbia. De acuerdo con el canciller húngaro, la cantidad de entregas adicionales de gas que ascendían en agosto a 2,8 millones de metros cúbicos diarios, a partir de septiembre y octubre, alcanzará más del doble de esta cantidad. Szijjártó reconoció que Hungría sigue dependiendo en gran medida de Rusia en cuanto al ámbito energético, debido a su localización geográfica, así como en las infraestructuras. Según el informe de la Oficina Reguladora de Energía y de Servicios Públicos de Hungría, MEC, el gas que tiene almacenado totaliza actualmente 3.880 millones de metros cúbicos, un volumen que, siendo el 61% de la capacidad total de los depósitos, alcanzaría para cubrir cerca del 37% de la demanda habitual de un año. El anuncio tiene lugar en un momento en el que la Unión Europea pretende reducir el consumo y la dependencia del gas importado desde Rusia en respuesta a la operación militar que desarrolla Moscú desde el pasado 24 de febrero en territorio ucraniano para desmilitarizar y desnazificar al país vecino.
Gasástrofe para Europa. Rusia blande el apagón del gas con el precio en récord. Gazprom interrumpirá este miércoles el suministro del gasoducto Nord Stream 1 por motivos técnicos en una medida que se interpreta como el golpe final como represalia a las sanciones occidentales. Los precios del gas natural nunca han estado tan altos como ahora en Europa. Lo están en parte por el incremento de la demanda por su uso en la generación de electricidad. Pero es así, sobre todo, porque su proveedor dominante, ha ido cortando progresivamente el flujo a su mayor cliente a la vez que éste buscaba alternativas, mucho más caras, para intentar reemplazarlo. Rusia dará este miércoles una vuelta de tuerca definitiva a su presión sobre Alemania con la interrupción del suministro a través del Nord Stream 1, el gasoducto que les une desde que hace más de una década. Con esa amenaza en el horizonte, los operadores están intentando hacer acopio a cualquier precio de contratos de suministro en el hub de Rotterdam, la referencia europea. La cotización del TTF con entrega en septiembre, octubre, noviembre y diciembre se disparó el viernes en intradía hasta sus máximos históricos por encima de 340 euros por megavatio hora, MWh. Es un nivel 1100% respecto al mismo día de 2021 y un 1600% superior a los niveles históricamente normales, es decir, entre 12 y 17 veces más. Los operadores coinciden en culpar al desequilibrio entre demanda y oferta como el culpable de un mercado que parece roto. La gente se está dando cuenta de que en esta situación no hay suficiente capacidad para el invierno. Ese es el punto del momento actual. Incluso con el almacenamiento lleno se pondrá difícil si el invierno es frío. Rusia recorta más el suministro, según declaraciones recientes a la agencia SIP Platts. ¿Dónde se origina este desequilibrio? Todas las respuestas apuntan a Rusia para explicar la gran distorsión de los precios del gas, aunque hay algunos matices. Desde finales de la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha realizado toda clase de advertencias contra el proyecto Nord Stream 2, un gemelo de la primera versión, que hubiese duplicado el envío de gas ruso de forma directa a Alemania. En este caso, tanto la promoción del gasoducto como su financiación estaba controlada casi al 100% por la parte rusa, pese a la participación marginal de inversores suecos y alemanes. Washington alertó a Berlín de la gran dependencia de su sistema energético del combustible de Rusia y las consecuencias que esto acarrearía. En 2019 llegó a poner sobre la mesa sanciones contra cualquier empresa que colaborase con el proyecto. El Nord Stream 2, inactivo pero listo para entrar en funcionamiento en cualquier momento, quedó en cuarentena hasta la antesala de la guerra en Ucrania, momento en el que el gobierno de Olaf Scholz dio carpetazo a su aprobación y se sumó a las sanciones occidentales contra Moscú. A partir de entonces, el Kremlin comienza a rebajar el flujo de Nord Stream 1 desde los más de 130 millones de metros cúbicos diarios de capacidad hasta apenas 33 millones el pasado junio y, ahora, la nada. Achacar el problema del gas a la guerra de Ucrania responde solo al argumentario político en Europa para esquivar las críticas a la falta de visión estratégica de los principales gobiernos ante el riesgo energético de concentrar la importación de energía en pocos países. El suministro de los gasoductos desde bases de carga rusas hacia Europa ha disminuido desde, al menos, la pandemia de 2020, cuando los productores de gas y petróleo comenzaron a tensionar los precios restringiendo el suministro. El acuerdo de transporte de 2020 de gas ruso a través de Ucrania ya había comenzado a descender en términos de volumen en enero de 2020 y luego en 2021. El conflicto militar en la región ha hecho que las exportaciones caigan aún más en 2022, explican desde SIP Platts en un comentario de mercado.
Mientras eso sucedía, se ha cumplido la profecía de Moscú. Estados Unidos solo quería sabotear la puesta en marcha de Nord Stream 2 para vender su gas licuado, GNL, a Alemania, pese a que por entonces no tenía ningún regasificadora para descargarlo y tenía que hacerlo indirectamente a través de Países Bajos y Francia. En 2022, los planes de emergencia alemanes de cara al invierno le han llevado a activar 4 instalaciones flotantes temporales a través de las que ya está recibiendo el GNL americano y está construyendo infraestructura permanente para hacerlo en sus puertos norteños. Solo 3 banderas controlan en este momento más de 2/3 del gas en barco que llega a Europa: Estados Unidos, Qatar y Australia. Junto a Rusia y Argelia, que poseen gasoductos directos al viejo continente, estos 5 países suponen más del 80% del mercado, según estimaciones del sector. De ahí que cualquier acción voluntaria o problema involuntario que afecte al gas se convierte en un factor alcista para el precio del gas en Europa tipo TTF, que cotiza en el equivalente a 100 euros por MTU, unidad termal británica, frente a los apenas $10 de su equivalente Henry Hub en Estados Unidos. A principios de verano, un incendio en la terminal de exportación de Freeport noqueó la capacidad de exportación estadounidense hacia Europa y no se recuperará hasta noviembre. Este hub suponía alrededor de todo el GNL que salía en dirección a este lado del Atlántico. Los precios en zona récord ya han provocado una respuesta del lado de la demanda en Europa, ya que los socios comunitarios sellaron en junio un pacto de racionamiento y la reducción del uso del gas en un 15% hasta primavera. Sin embargo, esto no logró moderar los precios, que de hecho han subido aún más.